Muy buenas tardes para todos. Muchísimo gusto a quienes nos acompañan por primera vez en curso o en esta sesión de sábado de cuidado integral, que es un encuentro y es una actividad que tenemos. Entonces, en primera instancia, con todos mis respetos y cumpliendo nuestra misión de cuidadora, hoy estoy en un lugar precisamente donde estamos haciendo cuidado y por eso ustedes van a escuchar de pronto unos ruidos porque hoy no traje los audífonos, entonces de pronto van a escuchar de pronto sonidos externos. Pero eso habla un poco de lo que queremos hablar con ustedes en esta familiaridad de nuestras necesidades en nuestro día a día, retomando un poco lo que estábamos conversando para la inducción en el tiempo, en unos minutos anteriores. Entonces, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por ser cuidadores de la RLC, de la Red Latinoamericana de Cuidadores, por querer certificarse en este tema, por querer en los temas que ustedes hayan escogido, por tener este espacio para formarse, educarse, saber eh, cómo podemos llevar a cabo un manejo, un cuidado, un apoyo, un soporte de la mejor manera posible. Dejemos de la mejor manera posible porque no hay una receta única para que esto sea así. Tenemos muchos tips. Yo estoy muy orgullosa de pertenecer a este equipo. Veo entre mis compañeras en principio a Gloria Carrión, que es una persona de la cual todos los días aprendemos, nos transmite una experiencia muy grande en el campo del cuidado. Y créanme que a pesar de mis añitos, que ya son varios, todos los días de mi vida una de mis premisas es aprender algo nuevo, digamos, tal vez en la búsqueda de que vamos olvidando muchas cosas o nos vamos afianzando en recuerdos y en nostalgias que de pronto ya no van a servir para nada o que definitivamente no nos pueden dar tranquilidad y felicidad. Entonces, eso es muy importante, tener esta compañía de ustedes hoy aquí, poderles ver las caras, poder sentir este poquito de compañía, de, llamémoslo, compañerismo, llamémoslo cotidianidad del cuidado. Para el día de hoy, para este sábado de cuidado integral, digamos que el título que hemos escogido es Cuando nuestra labor es cuidar, o es el cuidado, cuando nuestra labor es el cuidado. He escogido la palabra labor porque efectivamente tiene que ver con una expresión de cantidad de tiempo, estando haciendo algo con persistencia, con asistencia, con trabajo, con rutina, que nos va a tener que obligar a estarnos ubicando en lo que estamos haciendo. No vamos a propósito de los supercuidadores, no vamos a hablar de todo eso maravilloso que somos y a veces todas esas capacidades que tenemos, sino vamos a hablar de las posibilidades de mejorar esas competencias y esas condiciones para atender a nuestras personas. Fíjese que ya estamos hablando de algo de cuidado de persona a persona. En este orden, lo que estamos buscando es dejar de que nosotros acompañamos una patología, una enfermedad, y que no acompañamos la enfermedad, manejamos los síntomas, las expresiones de cada una de esos síndromes, deterioros, necesidades, y para ello hablábamos de esta capacitación. Entonces, para eso hablamos de que esa capacitación o esa información que nosotros vamos a recibir van a ser como esa guía, ese norte que nos lleva o la brújula que nos lleva diariamente a entender que eso que nosotros nos está pasando en este diario tiene un porqué, una razón
y que lamentablemente en las condiciones, en la mayoría de las condiciones de nuestras personas cuidadas, no van a mejorar, sino que las vamos a manejar, conducir, ralentizar en la medida de lo posible. Una labor debe de ser retroalimentada, debe ser eh, compensada. En el caso de cuidado del cuidador en domicilio, como queremos llamarlo, o ese cuidador que va a la casa o que se traslada de un lugar a otro a cuidar a la persona, que eso marcaría la diferencia con nuestro cuidador familiar, porque el cuidador familiar está todo el tiempo bajo el mismo techo. Entonces, vamos a, vamos a entender entonces que aquí vamos a estarnos entregados a esa laboriosidad, a esa persistencia y a esa utilización de los recursos. Recursos externos, llámense en aparatologías, llámense en medicinas, y recursos internos de nuestras capacidades de comprensión, de crítica, de creatividad y flexibilidad. Para nuestros estudiantes nuevos, una de las formas que nosotros tenemos para trabajar es a través de todas estas charlas. Entonces, en el canal de YouTube ya están muchos de los videos que corresponden a estas charlas. Para el caso de los temas que yo manejo como cuidadora, y en el caso de mi misión como directora ejecutiva de la Red Latinoamericana de Cuidadores, están los videos de la cartilla del cuidador que corresponden a las 4 A's, las 4 B's, y la compasión y el saber hacer del cuidador. Las pueden ver, las pueden criticar, ojalá me dijeran, oiga, yo tengo más que decir, yo no estoy de acuerdo con esto, tengo más que aportar. ¿Qué sería maravilloso recibir de ustedes esa retroalimentación? Porque como decíamos, no lo sabemos todo, no existe una fórmula única, solamente tenemos un manejo experiencial, un manejo de estudio, por supuesto, a través de nuestras distintas profesiones, pero una gran intención responsable y amorosa para trabajar. Entonces, partiendo de esas cartillas que las recomiendo para que las vean, para que vean ese video, o si no, pues más hacia adelante vamos a tener ya nuestra cartilla para que ustedes les llegue directamente de otras formas para que tengan manera de consulta o que para que las construyan ustedes mismos. Entonces, vamos a trabajar entonces hoy esa cantidad de tiempo. Ese tiempo que se nos va a volver demandante y que nosotros vamos a tener que administrar. Entonces, no le vamos a tener miedo al tema administrar nuestro tiempo, administrar las necesidades que tenemos primero como cuidadores y las necesidades de la persona cuidada en unos estándares que nos manejan las 8 horas, por ejemplo, que nos hablan de un deber cumplido y de los turnos que tenemos que cumplir en el caso para si estamos 24/7 todo el tiempo allí y cómo nosotros podemos empezar a plantear cuáles son nuestras necesidades de descanso, nuestras necesidades de alimentación en ese lugar, o planificarlas a través de nuestra autogestión de la labor del cuidado. Entonces ahí vamos a ver que esta presencia total va a requerir, por supuesto, que nosotros estemos muy bien puestos, muy bien sanos, muy tranquilos y muy dispuestos. Voy a usar, por ejemplo, el tema que hablaba nuestro director de la tolerancia. Entonces, nosotros parece que en esta labor necesitamos que la tolerancia, ¿qué es lo que tenemos que tolerar? La repetición. La pregunta es siempre la misma. En algunos casos, la repetición de que tenemos que hacer labores de higienización y hacerlas con toda la calidad y todas las condiciones posibles.
la repetición de la comida y máxime cuando tenemos que manejar dietas específicas. Entonces ahí vamos a tener que ver que muchas veces vamos a tener que usar muchos recursos en nuestro argumento para construir esa necesidad de que la persona reciba la alimentación. Entonces ahí vamos a ver que nosotros tenemos que construirnos, tenemos que organizarnos. Administrar quiere decir organizar también. Entonces, ante la fragilidad que nosotros vamos a encontrar, que es algo frágil, es algo que está como muy delicado, que si lo toca, que de pronto se nos puede romper, que de pronto si hacemos con lo que nosotros consideramos normal, se puede convertir en todo un problema. Entonces, vamos a tratar de entender, por ejemplo, que la labor del cuidador en este orden va a estar frente a, por ejemplo, vamos a hablar solamente, digamos, en unos casos específicos de lo que trabajamos en la academia o en el campus virtual y en toda esta formación y certificación de la red latinoamericana de. Entonces vamos por ejemplo, con el cuidado de personas mayores, adulto mayor, aquella persona que puede estar funcional o que no puede estar funcional, que puede estar incapacitado, que puede estar discapacitado, por ejemplo, o postrado. Y en virtud de todas esas fases que se presenten, por eso no vamos a hablar solamente de una condición o de una sola forma. Sí tenemos un marco general, pero vamos a tener que ser muy específicos. Aprendemos todo esto, pero lo vamos a llevar a nuestra labor, a mi labor, por ejemplo, en este caso, hoy con estas personas o esta persona que vamos a cuidar hoy y que a la cual yo le debo dar toda esa comprensión de lo que significa mi aprendizaje. En el caso del cuidado del adulto mayor, que es un curso del cual yo soy certificada, porque ese curso lo hice por la necesidad de entender y de ya concentrarme en esa necesidad específica del adulto mayor, de pronto para comprenderme a mí misma como adulto mayor, de pronto para ver cómo vamos a desempeñarnos y cómo vamos a construir esos lenguajes y esos puentes de comunicación. Y por qué no decirlo a partir de la experiencia del cuidado de mis padres y de mi padre específicamente. Entonces es una experiencia que es muy recurrente para el caso de los cuidadores. Yo vine mucho tiempo después a hacer este curso, después de que ya había pasado todo el tema de mi papá, al cual amé, al cual cuidé, del cual recibí muchísimas cosas y al cual instintivamente pudimos acompañar y decir que pudo tener de alguna manera ese final de vida de acuerdo a todo lo que había desarrollado anteriormente. Y nosotros vamos a hablar de personas, del cuidado de personas con síndrome de Down, unas características, síndrome. Ya nosotros empezamos a hablar de de cómo ciertos elementos son característicos digamos, de este título que es Down, en el cual vamos a ver la parte biológica, la parte emocional, la parte intelectual, la parte psicológica y la parte espiritual. En Down, por ejemplo, pues vamos a tener que diferenciar muy bien las edades y los desarrollos y muy posiblemente más hacia adelante vamos a tener una charla sobre lo que significa cuidar a adultos mayores con síndrome de Down. Fíjese, tenemos síndrome de Down, pero el síndrome de Down, acuérdese que nace en esas condiciones, la persona no lo adquiere en el desarrollo de su vida, sino nace con esas condiciones. Entonces, al nacer con esas condiciones, su desarrollo va a tener que ser observado con ciertas características en las cuales vamos a empezar a ver cómo se llama, cómo es la inclusión, cómo es la escolaridad y vamos a darnos cuenta del maravilloso mundo de evolución sobre las discapacidades o las limitaciones o en este caso las condiciones que aparentemente frente a un referente de realidad son limitantes. Tenemos entonces también como, por ejemplo, entender que la nutrición y la dietética la dieta dietética en el adulto mayor necesita ser comprendida de manera diferente para dejar de ser tan
Ahí sí que tenemos que desaprender muchas cosas, tenemos que aprender otras, tenemos que ser muy flexibles y muy creativos. Esa charla la tuvimos hace 8 días, donde vimos cómo todo podíamos mezclarlo, cómo también podíamos aportar, cómo podemos enfocarnos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista familiar, porque como nos dimos cuenta, en este caso la nutrición va a ser mucho más y la alimentación un concepto social, ¿cierto? En ese caso ya la dieta va a comprender todo el complejo de cuidado. Entonces ahí esa labor de nosotros cuidar qué es lo que estamos suministrando, cómo lo estamos dando, con qué intención le estamos dando, va a tener que tener un marco general de ayuda. Vamos a tener también por ejemplo, todo lo que significa deterioros cognitivos, no solamente ya para entender que lo que antiguamente comprendíamos como senilidad o como pérdida ya de las condiciones por edad, puede tener digamos, unas terapias, unos procesos ralentizadores, unas mejores formas de dar bienestar y confort, que es otra de las Bs de nosotros como cuidadores de la RLC. Entonces, deterioros cognitivos y sobre todo un tema tan sensible, tan difícil, tan complejo de manejar como son las demencias. Comprender que las demencias ya no son ese campo de lo que nosotros conocíamos como la locura, como aquello que correspondía a que la gente tocaba guardarla, sino que la demencia es una patología que viene dada por esas afectaciones al cerebro, a la parte biológica, química y física en el cerebro, y que va a tener unas expresiones muy especiales y que van a requerir de nosotros unas rutinas muy complejas y a veces repetitivas y que nos echan hacia atrás o nos echan hacia adelante. Este tema que es bastante grande en el manejo de los cursos, que es un tema, son semanas largas de aprender, es muy importante porque cada vez estamos más cercanos a todo este tipo de cosas. Tenemos un curso, por ejemplo, para las personas con Alzheimer. Vea, el Alzheimer para mí esto ha sido un tema bien bonito. Estuve participando también en una parte en México con este tema de cómo manejar ese vínculo entre familiares con Alzheimer los cuidadores y la familia. Y a quienes estén haciendo el curso de Alzheimer, yo les hago la recomendación. Muchos nos piden, cuando están haciendo sus actividades, nos dicen, denme tareas, denme. Yo creo que es tan demandante ese momento que lo que más pues, se puede trabajar en este sentido es precisamente el tema cuidar. No tratar de creer que podemos cambiar comportamientos cuando estamos hablando específicamente de una demencia que en el deterioro va olvidando y va generando una expresión en comportamientos tan complejos y tan difíciles de tolerar, tanto para la familia como para el cuidador. Y por supuesto la parte médica que recibe y dicta y dictamina lo que tiene que hacer. Cuando nosotros estamos trabajando Alzheimer, vamos en un deterioro bastante rápido, sobre todo cuando estamos hablando ya del adulto mayor, ya cuando estamos hablando de edades 85, estas edades que ya son mucho más grandes, que ya sobrepasan todo un manejo. Entonces ahí vamos a tener que ser muy cuidadosos en esos tips, en esa forma de que nosotros vamos cuidando y lo que pretendemos hacer. Esta es una de las demencias más, pues, sobre las cuales más se ha hablado, sobre las cuales hay muchos mitos, sobre las cuales la gente ha tenido una cantidad de complejos, de complejizaciones mentales sobre entenderlas. En una de las actividades, por ejemplo, a unos les ponemos, hay unas películas nuevas y otras viejas donde nosotros podemos analizar. Yo les recomiendo que las veamos con cariño. O sea, no se trata de cumplir la labor para la tarea para el curso, sino para poder entender estas experiencias. Estos deterioros. Ahora hablemos, por ejemplo, la posibilidad, se van a quedar otros cursos por ahí, pero hablemos, por ejemplo, de cuidados paliativos. La mayoría de las personas cuando se acercan a cuidados paliativos les parece que vamos a encontrar
que nos van a decir muchísimas cosas de cómo hacer para manejar, resulta que precisamente el acompañamiento, el cuidado paliativos, lo que requiere es a un cuidador lo más estable, lo más localizado, lo más ubicado en comunicación, lo más ubicado en presencia total, porque está ante la fragilidad y la comprensión más importante de los seres humanos, que es estar en final de vida, unas veces consciente, otras veces inconsciente. Entonces los apoyos van a ser transversales, van a hacer que esté una cantidad de personas afectadas por esta situación. Entonces, ahí este cuidado va a requerir ya una reflexión, y como en todos los temas del cuidado, una posición particular, una entereza, un equilibrio de parte del cuidador para poder ser objetivo al momento de ofrecer los cuidados. Entonces, fíjense que ninguno de estos temas, que se nos quedan otros por aquí, se sale de lo que se llama vulnerabilidad. Y una vulnerabilidad que no solamente está para la persona cuidada, sino para las personas que están alrededor. Entonces eso es como cuando estamos los dos, ahí está la vulnerabilidad del otro, pero me afecta a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo que cobrar esa fuerza para poder ayudar al otro. Es algo así como cuando nosotros vamos en el avión y tenemos un hijo, llevamos el hijo pequeño y cuando en una emergencia salen las mascarillas de oxígeno. Nosotros no le ponemos la mascarilla de oxígeno al bebé, sino nos la ponemos nosotros para poder responder a las necesidades de a quien tenemos que cuidar. Igualmente, cuando estamos criando, si nosotros dejamos de comer, pues, por supuesto, esto va a generar una instabilidad, una irascibilidad en nosotros que no nos va a ayudar para hacer un cuidado de todos los tipos de condiciones, en las mejores condiciones. Entonces, mucha atención, mucha fortaleza. Estos espacios, por ejemplo, es no para que ustedes se apaguen, eso, porque si queda grabado después lo pueden ver y tomar apuntes, pero por lo menos tener varias conversaciones con el tema, volver al tema y decir, vea, yo no le he prestado atención a este tema, de pronto yo soy de este tipo de personalidad, a mí me falta esto, voy a cuidarme, voy a trabajar en esto. Eso es lo que nosotros denominamos el cuidador integral, hacer un cuidado integral. ¿Por qué? Porque tenemos que manejar todas esas dimensiones. Si nosotros manejamos lo biológico y físico para una persona, incluido lo químico, pues nosotros vamos a tener que manejar lo biológico, físico y químico para nosotros. Si trabajamos las emociones de otro y las queremos traducir para nosotros, nuestras emociones tienen que estar en un nivel de equilibrio bastante bueno. Si nosotros queremos manejar esa parte intelectual, esa parte de comprender, esa parte de cómo hacerlo mejor, pues tenemos que ser muy objetivos, y para eso están todas estas guías, todas estas formas, todas esas informaciones que nos llegan a través del WhatsApp, que nos hablan de lo último en lo que está pasando y lo que no está pasando, pero que a veces también podemos decidir dejarlas, posponerlas, porque hay que enfocarse, hay que decidir, bueno, hoy qué es lo que voy a hacer. Eso significa labor. O sea, si yo me voy yo no me puedo programar para un calendario de cuidado de una semana, lo puedo organizar, puedo hacer planificado, pero cada día me tengo que enfocar en lo que puede pasar hoy, máxime cuando estoy trabajando vulnerabilidades tan altas como deterioros cognitivos, demencias o un adulto mayor, en una situación de postración, en una situación de cambio, en una situación de comunicación o debilidad o de alta vulnerabilidad. Entonces, ahí yo no me puedo poner pues como a cargarme de mucha información que me pueda cuestionar, que me pueda hacer otro tipo de cosas que no me van a ayudar. Entonces, póngale cuidado, que eso laborioso persistente que me impide mucho tiempo, entonces va a necesitar respiro, va a necesitar que yo misma me preocupe en cómo voy a hacer para que estas cosas puedan funcionar en la mejor manera. Entonces, esa colocación del cuidador le va a requerir herramientas. Yo les recomiendo muchísimo, mira, hay una cantidad de tareas o digamos, de ejercicios que uno puede hacer, pero a veces esas tareas sencillas, esas tareas originadas por nuestra propia observación y nuestro diario vivir son las que más sirven.
porque yo no puedo llegar a aplicar una lectura o aplicar un juego a una persona que no lo está entendiendo o que yo no lo pueda manejar. Así me lo haya recetado o me lo haya indicado el mejor profesional no sé, en terapia ocupacional. Entonces, yo puedo ser, a eso es cuando yo observo pensamiento crítico, acción crítica del cuidador. Entonces si yo voy a hacer una evaluación del entorno, si yo me doy cuenta cómo es esa persona, si yo tengo que ir 2 veces a la semana a cuidar a una persona, martes y jueves, esta persona tiene pues yo voy a tomar un poquito de ejercicio y tranquilizarme y decir, bueno, ¿qué más puedo aportar? ¿Cómo puedo hacer para que esta conexión con esta situación sea mucho más amable, tanto con la persona cuidada como con el entorno? Ahí va a ser ya un ejercicio reflexivo de mi labor, incluido todo el ejercicio de observarme en qué llego, cómo me estoy preparando para llegar allí o para preparar para esa actividad o para ese cuidado que va para allá. Entonces, a veces nosotros hacemos lo que en inglés se llama un checklist, es decir, testear y tengo una lista de lo que tengo que hacer. Sí, pero esa lista también puede ser flexible. Esa lista también de pronto puede cambiar. Entonces, ahí es donde nosotros no podemos ser como una camisa de fuerza, sino podemos tener muchas intenciones más claras de lo que está pasando, para que podamos decir que allí es la posibilidad de un cuidado de calidad. Hay un tema muy constante en casi todo el discurso y de toda la narración del cuidado, que es calidad de vida. ¿Y a qué le llamamos calidad de vida? La calidad de vida de lo que yo que tengo o de la calidad de vida de lo que la persona necesita. Pongamos un caso, por ejemplo, desde un adulto mayor. Entonces digo, no, yo considero que es que, y máximo si está la familia, dice, no, es que mi papá, a él le gustaba esto. Sí, de que imagínense, por ejemplo, le puede gustar, voy a tomar mi caso porque es lo mejor, lo más bonito siempre, porque uno no puede hablar más de los demás, ni bien ni mal, o sea, no puede hablar de otra cosa. Por ejemplo, a mi papá le encantaba montar a caballo, era montador de caballo, pero a sus 85 años no podía hacer. Yo no puedo estar enfocada solamente en que eso pueda hacer. Pues si hubiera estado con su físico todavía de pronto lo haríamos en una terapia, pero no, entonces yo no me puedo enfocar que si eso no lo hace no está feliz. Entonces podemos en ese reaprendizaje, en ese acompañamiento enseñarle otras cosas y ver cómo sí lo puede hacer. El cerebro es tan activo que si están con necesidad de supervivencia y de sostenerse, aprende cosas y las disfruta. Entonces, asiste, por ejemplo, muy quieto. Entonces, uno encuentra muchos elementos para encontrar esa sonrisa, para encontrar ese minuto, ese momento, esa hora de felicidad. No se trata de que todo el tiempo, no, los estados de ánimo siguen funcionando en el adulto mayor. Puede pasar por estados depresivos, puede pasar en estados animosos, no puede estarse comunicando muy bien. Entonces ahí es cuando, ¿qué calidad es la que yo estoy brindando? La calidad de acompañamiento, de conversación, de volver a escuchar la misma historia cuantas veces sea necesario. Y qué cosa tan difícil cuando está la gente repite, no, es que mi papá solo repite lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros estamos haciendo lo mismo? Ya cuando nos damos cuenta que esa repetición es constante en horas y segundos, pues vamos hablando ya de los deterioros cognitivos que son muy fuertes. Hay que estar muy atentos para poder hacer ese acompañamiento y poder reorientar. Ese tema de la reorientación del momento es muy importante para el cuidador, porque no se trata que va a conseguir logros, sino una reorientación en el tiempo inmediato, en el siguiente minuto, para que podamos tener un desarrollo de rutina, un desarrollo de día bien, digamos, por lo menos tranquilo y que nos lleve a un lugar de paz y tranquilidad para los otros. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, en cuidados paliativos, si le vamos a dar, si nosotros no alargamos vida, pues tampoco la vamos a cortar ni la vamos a mortificar y podemos dar días felices, podemos aportar momentos felices, horas, instantes y conversaciones amenas. Eso es calidad.
saber que podemos representar en ese momento un tiempo, una sonrisa, un entretenimiento o una voz de lo que quiera trascender esa persona es muy importante. Si nosotros, en un estado de agresividad, por ejemplo, de una demencia, y nosotros no alcanzamos, por cansancio de eso, no alcanzamos a entender que tenemos que manejarla, que tenemos que llevar ese instante a otro momento, a otra orientación. Entonces, es complejo. Por ejemplo, esta situación que estamos viviendo, por ejemplo, hay mucha gente que el oído le está fallando. Entonces, ¿qué hace? Usa el televisor o los elementos muy altos. Entonces, uno se puede mortificar. ¿Cómo es tolerar? Oye, en un perrito, por ejemplo, ¿ve? Y todo ese tipo de cosas que aparecen y uno dice, y uno se incomoda, uno, ay, que no sé qué, pero imagine cómo manejamos equilibrios en esos momentos, cuando nos demanda el momento, no es que, ay, no, tengo que acordarme que no, cuando tengo que estar en ese momento tratando de tranquilizar a esa otra persona si yo estoy intranquila. Muy complejo, ¿verdad? Y esas son de las cosas, por ejemplo, para alguien que por ahí creo que empezaba o estaba en un proceso con su papá una cosa de Alzheimer o un familiar, no sé. Entender que de pronto se va a desconfigurar esa persona, que a pesar de que tenga esa misma cara, ese mismo cuerpo, está haciendo otras cosas y que yo no las puedo entender. ¿Cómo me distancio de esa situación y cómo puedo llevarla a una calidad de vida para otro? El tema de las demencias es muy importante porque es una de las cosas, tanto en cuidado como la muerte, que le da a uno, lo sufre una persona, pero los afecta a los otros. Entonces, la persona que lo está sufriendo está de pronto feliz, o sea, por lo menos el cerebro y sus cosas están tan en esa situación que no, no siente todo lo que está afectando, mientras que los que estamos alrededor de pronto nos estamos dando cuenta de otras cosas. Hay una gente que está escribiendo aquí cosas muy bonitas, como que la confianza, a eso me refiero. No olvidarnos y retomar aquella cosa en ese momento. Yo sé que al decirlo, nosotros lo expresamos con mucha convicción, pero vivirlo es lo que nos está dando la sangre, la competencia de cuidado, de ser un buen cuidador, de recordarlo, de hacerlo, o sea, de en ese momento ser cuidador y después cuando me voy saliendo ya vuelvo a ser yo dentro de otras dimensiones sociales donde yo me estoy desempeñando. Eso tiene mucho que ver con toda este tema del cansancio, el tema de la ansiedad. Parece muy fácil decirlo, no, pues descanse, bueno, haga tal cosa, bueno, haga la otra. No, es que yo me conozco, tranquilo, es que yo me conozco, que yo soy capaz de hacer esto, que yo lo manejo, que no sé qué. Son cosas que tenemos que estar en continua reflexión como cuidadores, porque esa es nuestra labor. Vamos a ser un poquito, digamos, radicales, pero fíjese, cuidar cosas es fácil, porque finalmente usted va y las limpia y las deja y de esas cosas no habla. Esas cosas no viven, pero usted se enfrenta a un ser humano. Y hay un tema que me gusta mucho y a veces son muy crueles, pero los seres humanos oemos, los seres humanos sudamos, los seres humanos nos vemos feos un día. O sea, si usted, yo hago unos ejercicios a veces un poquito extraños, hoy no los puedo hacer, pero sale uno todo despeinado y se ve todo feo. ¿Qué le dicen a uno? Que está todo desconfigurado. Entonces, ahí, en ese momento, recordar y decir, bueno, tranquilo, todo este tipo de cosas, voy a recordar, voy a estar, eso tiene que ser automático, eso es cuando usted, como cuando uno va, cuando aprende a manejar, uno como que lo hace automáticamente, pero si lo hace tan automáticamente, ¿qué pasa? Que se puede dar exceso de confianza y inmediatamente pues puede tener un accidente. Entonces, eh, sí, alguien explicaba valores, sí, los valores, la ética, eso, por eso les decía yo que hoy no íbamos a hablar un poco de todos estos temas que hemos tocado en la cartilla y en en otras conferencias, en otras charlas que las pueden consultar en el canal, que no solo las ha explicado Gloria, por ejemplo, Gloria Carrión, nuestra directora en Ecuador y nuestra gerontóloga,
las ha explicado súper bien. Frida nos ha hablado mucho, Frida en el caso de Chile y fonoaudióloga nos ha hablado de los problemas del adulto mayor o de las personas con problemas en los sentidos, o a oído, hablar. Eh, Nuestro director que continuamente nos recuerda cómo es que nosotros como cuidadores tenemos derechos, deberes, que tenemos que presentarnos, que tenemos que ser muy coherentes con esa fórmula de cuidado que tenemos como misión y visión en la red. Y muchos de mis otros compañeros que se me salen hoy, que se me van hoy en este momento, pero que nos han enseñado y nos conservan, o nuestros estudiantes, cómo nos hablan de sus personas cuidadas, cómo nos preguntan porque están realmente ocupados en resolver esas necesidades para esa persona. Entonces, por eso laboriosidad. Por eso cuando nosotros tejemos o hacemos una cosa y la hacemos con cariño, nos queda muy bonita. Pero también tenemos que saber cuándo estamos empezando, cuándo estamos terminando y cuándo va a ser que esto nos va a llevar a otro momento. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, hay un tema que yo, especialmente cuando tengo nuestros cursos, en los cursos en los cuales actúo como consejera, se les pregunta sobre la espiritualidad. Este tema también ya lo hemos manejado. Nosotros hablamos de espiritualidad porque no nos vamos a encasillar en el tema religión ni religiosidad, sino vamos a hablar específicamente, como nos estaba diciendo alguien por ahí, eso que nosotros tenemos dentro, esos valores que llevan a comprender la sabiduría, a comprender y a respetar al adulto mayor, a comprender y a respetar a esa persona que está en un deterioro, en una discapacidad, en una limitación, en una enfermedad, que nos puede dar tantos ejemplos de muchas cosas. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es no aconsejar. Una de las cosas más difíciles del ser humano es no enjuiciar. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es que siempre trata de que se hagan las cosas en su razón. Entonces, ahí, en esa lucha constante de nuestra labor diaria, ustedes pueden escoger la manera cómo se integran ustedes mismos antes de llegar a esa labor. Cómo saben quiénes son ustedes frente a esa familia, frente a esa persona cuidada, frente a ustedes mismos, frente a la comunidad, frente a la sociedad. Qué difícil es, por ejemplo, actuar frente en una emergencia en un hospital cuando sabemos que hay condiciones tan complejas. Estar tan equilibrado para poder hacer un camino y poder seguir las indicaciones y encontrar el mejor camino. Ahí, y eso es toda una labor. Eso sí que significa que tenemos que prestar muchísima atención. Por esa razón, cuando ustedes estén en estos entrenamientos, cuando ustedes estén haciendo todos estos trabajos que nosotros hacemos o estén en esta charla, no solamente traten de que las definiciones o las experiencias de otros, sino hagan ese proceso de reflexión, hagan ese, si esto no me ha pasado, seguramente me puede llegar a pasar. Uno de los aspectos más importantes de la labor del cuidado, y fíjese que hoy el título es ¿cuándo? O sea, cuando nosotros referimos al cuándo, nos estamos refiriendo a tiempo, lugar. Tiempo y lugar. ¿Cuándo? Cuando está en la mañana, cuando en la tarde, cuando estábamos almorzando, cuando estábamos cenando, cuando pasó, cuando estabas enfermo. Esa referencia a ese tiempo, a esa constante de tiempo que nos da, nos indica que hay muchas cosas que tenemos que revisar. Entonces, es como eso que queremos saber. ¿Cuándo fue que me di cuenta o cuándo me estoy dando cuenta que una fase de Alzheimer está cambiando? Que ya el deterioro se manifestó. Y póngale cuidado, no solamente porque esa persona está sufriendo Alzheimer, sino, por ejemplo, porque paralelo a su desarrollo patológico, al desarrollo del Alzheimer, puede estar malnutrido. Entonces, esa mala nutrición puede aumentar inmediatamente un desarrollo grave del Alzheimer.
Entonces, cuando nosotros queremos cobijar el cuidado bajo una tarjeta Alzheimer, demencia, adulto mayor, diabetes, síndrome de Down, Parkinson, usted va creyendo que es como si esas cosas y las personas alrededor van creyendo y a veces, si no es la conversación, el live de él fue tan bonito que la médico hablaba mucho de esto, o sea, es que para que por ejemplo lo vuelvan a ver, un médico diciendo, sí, a veces se nos olvida que nosotros estamos hablando con una persona que está sufriendo de esto, pero que tiene otras cosas. Y eso nos pasa con una continuidad, porque estamos, si nosotros creemos que estamos cuidando a una persona con Alzheimer, o sea, y nos olvidamos que estamos cuidando a una persona con una vulnerabilidad, con una fragilidad, pues podemos caer en esos errores. Entonces, no se trata de que, sí, ahí decía que si no le hacía tal cosa le iba a pasar la otra. No. Eso es información, contexto que yo la puedo considerar. Pero no es que automáticamente esto va a suceder. Por esa razón, la responsabilidad del cuidador en su labor es tratar de llevar un registro de esa observación, no tratar de diagnosticar. Por esa razón, el problema de llamarnos o como de tratar de denominarnos como estábamos hablando al principio desde nuestra filosofía. No, simplemente somos unos cuidadores, somos cuidadores de personas. ¿En qué situación, en qué momento? Esa es la circunstancia que cada uno de ustedes sabe, que cada uno de ustedes puede marcar. Entonces no se trata solamente de seguir esquemas, sino también de ser lo suficientemente flexible, abierto a la comprensión para que esto vaya hacia otros escenarios. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo soy cuidador? Cuando solamente, por ejemplo, los turnos nocturnos, donde los seres humanos somos tan diferentes, donde las enfermedades es como que se vuelven más fuertes, o por lo menos los sonidos son más graves, más agudos, cuando todo parece como con una oscuridad natural de lo que significa la noche. ¿Cómo estamos nosotros preparados para eso? ¿Cómo vamos a tomar la decisión de tomar espacios de tiempo para no llevarnos a todo ese tiempo de cuidado y poderlo controlar de alguna manera? Sí, las primeras experiencias de cuidado en clínica, en hospitales y todo, en las mejores condiciones, porque vamos a ser muy sinceros, no todas las condiciones son tan especiales, tan particulares, vamos a estar en la mejor clínica, vamos a estar en la mejor silla, en el mejor sofá acompañando, nos van a tocar cosas muy difíciles o fáciles, no se sabe. Pero ¿cómo estamos preparados nosotros para eso? Eso es cuando nosotros vamos a decir, es nuestra labor y la vamos a hacer de la menor manera posible, por esa razón nos vamos cuidando. Entonces, cuando nuestra labor se vuelve trabajo, y trabajo en el sentido de tiempo, deberes, derechos y remuneración, tiene que ser claro para nosotros que estamos recibiendo una remuneración por esto, en el caso cuando estamos contratados. Entonces, eso nos involucra en otra dimensión, en otra necesidad, en otra competencia. Un poco yo creo que es mucho más fácil, o sea, entre comillas, lo voy a decir, que un cuidador que es familiar, porque tiene que sopesar unas dimensiones de relaciones biológicas, familiares, incluso pensamientos culturales bastante complejos. En cambio, nosotros como cuidadores sí podemos tomar, si somos cuidadores contratados para en domicilio, para acompañamiento, para eso, podemos ser un poco más objetivos y más claros en la ayuda, no negando nuestra condición de humanos acompañando a otro humano. Eso no tiene nada que ver. Por esa razón me gustaba el comentario que hacían sobre los valores, sobre la confianza. Pero lograr eso es bien, no es tan fácil, requiere una reflexión, requiere una actitud, y requiere todos esos elementos que hemos trabajado durante todo este tiempo para las personas que llevan en otros cursos o que conocen el trabajo de la Red Latinoamericana de Cuidado. Entonces, entendiendo muy bien que lo integral significa que vamos a hablar biológico, físico, emocional, mental y espiritual, estamos hablando que hay muchas cosas por hacer y que es automático. Que no es que vamos a hacer esto por esto y esto, sino que vamos a tratar de llevarlo en un movimiento constante de ayuda.
Mm, adulto mayor. Adulto mayor, ustedes como cuidadores, yo creo que el mejor movimiento que podemos hacer como cuidadores para que la gente tome conciencia somos nosotros. Somos nosotros tomando nuestra responsabilidad, ah, tratando de cada día construir un mensaje nuevo para esas familias o para esa persona que está en hogar, que está en una estancia, que está en la forma como se diga en cada país de cuidado para estas personas. Hacerlo lo más familiar posible, hacerlo lo más comprensivo posible, sin juicio, porque por alguna razón suceden las cosas. O sea, entiende uno que cuando tiene la conexión con la familia puede ir sembrando semillitas de comprensión y ayuda, pero lo que nuestra misión desde la red latinoamericana de cuidadores es también hacer que la sociedad retome el cuidado de nuestro adulto mayor, que la sociedad comprenda, que no se ponga a pelear tanto si les decimos abuelitos, viejitos, que si será que qué, que si será que co, sino que realmente los veamos como seres humanos. O sea, si nosotros podemos saber qué hace un niño de 0 a 5 años, por ejemplo, y lo podemos observar y podemos ver por qué se nos ha olvidado lo que puede pasar cuando tengamos 75, 85 y no comprenderlo a la vista que hay una posibilidad de que las cosas no estén funcionando de la mejor manera posible o que de pronto esa persona quiera hacer otro tipo de cosas. Debemos ser muy, muy juiciosos. Yo les voy a recomendar a mis estudiantes de Alzheimer y demencias y de paliativos que cuando se les haga una pregunta desde su punto de vista personal, no tengan miedo. Esa pregunta, ¿cómo va a estar mala? ¿Cómo va a estar mala de contestar si es suya? Entonces, ahí se entiende la filosofía. O sea, claro, no es que le estoy diciendo usted es malo, usted va a hacer mal cuidado. No, no, no. Lo que se le está proponiendo es que usted ya puede generar una serie de actividades y toda una serie de reflexiones sobre esto. En la actualidad, en cuidados paliativos hay un gran movimiento para hablar sobre voluntades anticipadas, hablar sobre el testamento vital que se maneja en los hospitales y temas que están realmente todos los días en el escenario y que a veces nosotros no los queremos tomar. Ah, eso no me llega, eso no me toca, eso no me... No. Sí, pero si nosotros no lo tomamos para nosotros, pues mucho menos vamos a poder crear un argumento o generar un argumento persuasivo para una familia bueno, hay que hacer esto, se puede hacer esto, sin tener, sin usar como una coerción. Yo le llamo a eso un liderazgo con autoridad. Es decir, yo no les estoy diciendo qué es lo que tienen que hacer, yo les muestro, les enseño las posibilidades que hay por si alguna cosa no las conocen. Y así ustedes, también como cuidadores en un lugar de una estancia, en un lugar geriátrico, en un acompañamiento, ustedes pueden decir qué hacer. Hay una pregunta que yo siempre tratamos de enseñar es, ¿usted sabe cuál es su hospital más cercano? Usted realmente, no para la persona curada, sino para lo suyo. ¿Usted realmente en una emergencia qué lo haría? ¿Cómo lo haría? Hace poco nos hicieron una renovación de certificación en RCP. La hicimos y había una cantidad de preguntas normales. Y cuando uno piensa en eso, dice, claro, es que yo no solamente tengo que pensar sobre los demás, sino sobre lo mío, sobre lo mío. Entonces, y por supuesto, había unos compañeros míos súper aventajados en una cantidad de temas, y sin embargo estaban allí tan presentes, interesados, tan necesitados dijo, bueno, de todo esto yo ya lo sé, pero no me acordaba de este aspecto. Entonces, eso se llama disposición, nosotros no lo sabemos todo, esa parte es muy importante. A eso se refiere, por ejemplo, la innovación, la actualización, la recordación. Para eso son estos espacios. De pronto, para que diga de todo aquello que pasó, yo no me he dado cuenta de esto. Yo no sabía de esto. Por eso las respuestas no están en Google, las respuestas no están ¿cómo se llama? En una enciclopedia, en una bitácora. No, las respuestas están en la forma guiada y orientada que nosotros podemos hacer.
Cada necesidad tiene una orientación, o sea, no podemos nosotros manejarlo en términos generales. Los términos ambiguos que son muy importantes, los valores del amor, responsabilidad, todo eso está súper bien hecho, pero yo les digo, esos todos tienen vestiditos, esos todos tienen herramientas, esos todos tienen formas, esos todos tienen maneras, entonces hay que estar muy atentos porque la sociedad en comunicación manifiesta mucho sobre. Perdóneme un segundo que tuve acá un inconveniente, pero bueno, la sociedad en general tiene todos unos conocimientos de prevención, de ayuda, de cómo podemos anticiparnos a ciertas cosas, pero a veces nosotros los olvidamos. Entonces, en eso tenemos que ser muy claros. Prevención significa que nosotros preveemos y anticipamos. Mire, ¿cuál es la característica de la prevención? ¿En dónde está la prevención? En nuestro organizador más grande, que es el cerebro. El cerebro, al cerebro se le muestran las cosas con anticipación y él es capaz de almacenar todas esas posibilidades para resolver. Por esa razón, hacer un curso, por eso recibir una información, por eso anticiparse, por eso hacer una buena lista, por eso tener un buen botiquín, por eso tener, eso es prevención. Usted ya sabe, no que sea solamente a manera de chismes, aunque los chismes son muy buenos y son muy sabrosos, también nos puede ayudar a recordar que eso pasó o que no pasó o que están anunciando lo que no está pasando, lo que va a pasar. Eso se llama prever, por eso prever antes o sea, que mis ojos lo vean o de que mis manos lo sientan, mis sentidos lo sufran, me ayuda a pensar en las necesidades y en las formas de resolver. Por eso se llaman desarrollos, por eso se llaman respuestas, por eso se llaman formas de llegar. Entonces, pilas con ese tipo de cosas porque en la labor diaria uno puede caer en eso, en que ya me lo sé y me olvido del detalle o que no me lo sé y no lo tomo en cuenta y porque voy para un marco general. Entonces, ahí estamos perdiendo tiempo, perdiendo calidad, perdiendo oportunidad realmente de ayudar a alguien. Yo quisiera que se dieran cuenta que cada cosa que ustedes van a leer o que leen en sus cursos, cada cosa que nosotros, cada tema que nosotros conversamos en nuestros conversatorios, cada video que les recomendamos, puede ser viejito, puede ser nuevo, o sea, en esto del tema de la salud, de esto a veces lo que viene así de atrás es un poco más, con más sustento que en la actualidad. Ahora estamos en la sociedad de la rapidez y todo lo queremos en una cosa que se llama tips. Entonces, no hay que buscar esa paciencia, hay que buscar ese tiempo, hay que buscar esa oportunidad. Eh, por eso, cuando nuestra labor es cuidar, entonces diariamente debemos recordarlo. En cada momento tenemos que hacerlo y estar muy agradecidos de participar en esta forma de ayudar a personas, porque muy probablemente también vamos a necesitar ayuda, acompañamiento y soporte. Para mí, como siempre, es un honor acompañarlos, conversar con ustedes. Esto para mí es una delicia verlos a ustedes, conocerlos desde todos sus horizontes, desde todas sus formas y saber que podemos hacer un cambio fundamental a nivel latinoamericano en cada una de sus comunidades, en cada una de sus casas, en cada una de sus sociedades en el tema del cuidado. Estén muy atentos a todas esas actividades, por favor léanos, o si no nos leen, por lo menos díganos, lo estamos leyendo, pero hay muchas formas de que nos acompañen. Si tienen alguna pregunta, si quieren alguna participación, tenemos este espacio para que lo hagan y sean todos ustedes bienvenidos con esos comentarios. Muchas gracias. Claudia, muchísimas gracias. Sí, por favor, aprovechar este momento, este rato para escuchar sus comentarios, si tienen preguntas,
Por favor, entonces ya podemos abrir los micrófonos y preguntarle a Claudia y lo que podamos colaborarles con mucho gusto. No, Claudia, creo que está todo claro. No Agradecer. les gusta hablar, no les no, gusta hablar. no, es que Ana Chaverra está levantando la mano desde el... Bueno, eres tú el que no quiere dejarlos hablar. Yo los voy, te voy a, Ana te voy a Más que una Chaverra. regañar, te voy a pregunta, regañar porque tú eres el administrador. No, más que una tranquila. pregunta, es un agradecimiento porque todo y cada uno de los videos, todos esos mensajes, es una verdadera retroalimentación para todos nosotros. Entonces, es una gran ayuda, de verdad que sí. Desde nuestro quehacer diario, eso nos fortalece. De verdad que sí nos llega. A mí, por ejemplo, yo empecé desde la red viéndolo, alguien me lo recomendó y empecé. Me fui metiendo y de verdad que es valioso. Todos y cada uno de los videos, de los conversatorios, han sido de gran ayuda. Entonces eso a mí, desde lo personal, me enorgullece y me siento, como quien dice, tengo una duda o tal cosa y recurro, voy viendo y eso voy tomando notas y eso es muy valioso, de verdad que sí. Muchísimas gracias. No, Ana, muchas gracias a ti por tu colaboración. Para eso estamos, para trabajar por ustedes. Y valga de una vez a Ana felicitarla y agradecerle porque es nuestra coordinadora de la red en Envigado, Medellín, Antioquia, Colombia. Y muy felices de contar contigo en el equipo. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Señora. Ana Isabel Castro está levantando la mano. Pues sí, les quiero agradecer porque de verdad que he aprendido mucho, mucho con ustedes. Me he capacitado y todo lo que nos han enseñado, créanme que me ha servido bastante porque pues yo comencé, como se dice, mirando y ya cuando me metí con ustedes a mirar más y esto he aprendido bastante y como que le da a uno más deseos de seguir viviendo todo lo que le quieren decir a uno. Y pues yo les agradezco mucho por toda esta información que nos dan y quiero seguir continuando ahí a lo que más pueda yo aprender. Muchas gracias. Isabel, para eso estamos a tus órdenes y en lo que podamos colaborarles con mucho gusto. Y todos crecemos con todas estas charlas. No crean que nosotros los que participamos, organizamos esto, aprendemos todos los días de ustedes. Bueno, quiero agradecerles a Claudia por la excelente charla, como siempre, ya no necesidad de decirle que es muy buena. A todos por la asistencia, la estaremos compartiendo en los grupos el lunes. Un abrazo cuidador para todos. No se olviden que el jueves también vamos a estar compartiendo con ustedes, con otro profesional, temas de interés. Y esperen para principios de noviembre el segundo Congreso de Cuidadores Latinoamericanos, que estamos trabajando ya con expositores de primer orden y les estaremos informando. Un abrazo cuidador a todos, descansen, acuérdense que el descanso también es muy importante para nosotros los cuidadores, cambiar de actividad. Entonces, muchísimas gracias, estamos a sus órdenes y un abrazo. Cuídense mucho, por favor, que estén muy bien. Gracias a todos, gracias, profes. Tuyo ya y yo empiezo.